amante, cuida, oh Señor, tu grey, tu sustento placentero, dale, tu regir, tu suave ley, alta ciencia, providencia, tuyas para nuestro bien. Bendecido, Rey ungido, a santificarnos ven. Tu misión divina es a los pobres dar salud y santidad. A pesar de ser tan pecadores, no nos has de desechar. Comunicas dotes ricas al que implora tu perdón. Salvadora, luz que mora en el nuevo corazón. Amén, hermanos. El Señor nos pastorea, y cuando el Señor nos pastorea, nos lleva por los caminos, y indudablemente dice que tenemos salvación, tenemos santidad. Dice que el Señor no nos desecha y nos conduce por veredas, indudablemente de veredas de bien, en las cuales no nos deja y nos desampara, según lo que vemos en el Salmo 23. El Señor nos pastorea. Vamos a alabar a nuestro Dios con un estribillo más, el cual ya conocido también por nosotros, pero nos habla de la confianza en la cual tenemos hacia Jesús. Es el estribillo. He de confiar en Jesús, en mi vida aquí. He de confiar en Jesús, Él me sostendrá. Y aunque las nubes aquí me ensombrecerán, sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. Gran amigo es Él, gran amigo es Él. Oh, qué amigo tan fiel hasta el final. Yo contaré con Él, y aunque las nubes aquí me ensombrecerán, sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. He de confiar en Jesús, he de confiar en Jesús, en mi vida aquí. He de confiar en Jesús, Él me sostendrá. Y aunque las nubes aquí me ensombrecerán, sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. Gran amigo es Él. Oh, qué amigo tan fiel hasta el final. Yo contaré con Él, y aunque las nubes aquí me ensombrecerán, sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. Amén, hermanos. El Señor nos sostiene bajo lo que nosotros, bajo sus alas poderosas, y nos guía, como dice, que guió al pueblo de Egipto a través del desierto. Era su nube y también era un arco de fuego. Entonces, así recibamos a nuestro hermano Johnny, el cual nos tiene el mensaje de esta tarde-noche. Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano. Sin lugar a dudas, la
alabanza, que las alabanzas que hemos entonado se han vuelto una realidad en cada uno de nosotros en estos tiempos que estamos atravesando. Y parte de la reflexión que quisiera que podamos tomar en esta noche tiene que ver con eso. Hace ya algunas semanas hemos estado estudiando acerca del libro de los Reyes y quisiera que podamos meditar sobre un suceso más que se presenta en el capítulo 17 del primer libro de los Reyes, hermanos. Les invito a que podamos ubicar esta porción de la palabra. Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17. Pero ahora vamos a leer del versículo 17 hasta el versículo 24. Texto, por favor, apóyenos con la lectura, hermana, por favor. Está desactivado su micrófono, hermana Mila. ¿Allí? Ahora sí, hermana. A ver, dice 17:1. Entonces Elías tibita que... Perdone, 17, ¿no? Versículo 17 al 24. Perdón. Muchas gracias, hermana. Del 17 al 24. Dice, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, y ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Amén. Amén. Amén, hermana. Muchas gracias, hermana. Si pudiéramos recordar un poquito lo que ha narrado el capítulo 17, hermanos, de esta carta de los reyes, de ese libro de los reyes, nos damos cuenta, hermanos, incluso desde versículos de capítulos anteriores, podemos encontrar, hermanos, que al pueblo de Dios, o sea, el pueblo en el cual se encuentra el profeta Elías, pues han sucedido una serie de eventos desafortunados, ¿no? De eventos difíciles. Y quisiera que podamos recordar un poquito todos estos acontecimientos, de los cuales también en viernes pasado hemos estado estudiando. Lo que hemos visto del libro de los Reyes es que no había lluvia, hermanos. No había lluvia. Se menciona que no había trabajo, principalmente para aquellos que laboraban en el campo. No había trabajo, porque no había lluvia. Obviamente no había cosecha, no había nada que cosechar. Y a consecuencia de esto, hermanos, no había alimento. Estaban pasando por sequía, por falta de trabajo y por falta de alimento, pero principalmente, hermanos, había una carencia mucho más grande que estaba teniendo todo el pueblo.
Y ese lo podemos encontrar en el capítulo 16, hermanos. Y lo que podemos ver en el versículo 31 del capítulo 16 está mencionando que andaba en pecado, que andaba en idolatría y que servían, en este relato se menciona que el rey Acab servía al dios Baal, y por consecuencia todo el pueblo se iba en pos de este dios pagano. Entonces, ¿qué estaba sucediendo con el pueblo de Dios, hermanos, con el pueblo de Israel? Que no solamente tenían falta de lluvia, falta de trabajo, falta de alimento, sino que tenían una falta, había una ausencia total de una búsqueda de Dios. Y creo que esta ausencia de búsqueda de Dios es lo más grave que podemos encontrar en este relato. No sé si podemos coincidir en esto. La mayor necesidad que una persona puede tener es el que no busque a Dios. O sea, es algo que debiéndose convertir en una prioridad, se vuelve en una ausencia. No porque Dios no esté presente, sino porque el pueblo se desvió en pos de dioses paganos, ¿no? En este caso, adoraban al dios Baal. Y dentro de este relato podemos ver ya en el capítulo 17 acerca de lo que ocurre con Elías en el arroyo del Querit y cómo Dios se manifestó. Ya lo meditamos anteriormente. La semana pasada estábamos meditando acerca de que Dios ha prometido, hermanos, que va a estar con su pueblo, va a estar con nosotros y que no va a faltarnos su bendición en nuestra vida. Somos para Él como vasijas en sus manos, las cuales nos moldea, nos transforma, nos llena y podemos dar testimonio de que no ha faltado el pan y no ha faltado la bendición de nuestro Dios en nuestras mesas. Pero lo que menciona, hermanos, en este capítulo 17, en los versículos que leyó nuestra hermana Hermila, es lo siguiente, hermanos. La mujer, la cual ya habíamos analizado, la viuda de Sarepta, que ella había presenciado o estaba presentando o estaba viviendo no solamente la sequía, el hambre, la falta de trabajo, sino pues precisamente que era viuda y ella tenía que ver la manera de cómo cuidar a su hijo. No se menciona la edad, pero se menciona que era el único familiar que le quedaba, su hijo. Y sin embargo, Dios obró maravillosamente en ellos. Pero ahora lo que menciona en el versículo 17, vean, hermanos, después de estas cosas, hablando de todo lo anterior, el hijo de esta mujer cae en enfermedad, de tal manera fue su enfermedad que no quedó en él aliento, que perdió la vida, hermanos. Y la pregunta que pudiéramos hacernos, hermanos, en esta hora, ya perdimos la cuenta de cuántas semanas llevamos en cautiverio, ¿no? Por decirlo de esta manera, llevamos en encierro por esta pandemia, pero ¿cuántos de nosotros durante estos meses nos hemos sentido sin aliento? ¿Y a qué me refiero con esto? Sin ánimos, sin esperanza, sin fuerza. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido desganados, afligidos por toda esta situación que está pasando a nuestro alrededor? Yo creo que más de uno más de uno nos hemos sentido de esta manera. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra humanidad el sentirnos en tener estas condiciones. Y sin embargo, hermanos, lo que menciona este relato de la viuda de Sarepta, ahora lo que está viviendo, hermanos,
estaba perdiendo al único familiar que le quedaba. Podríamos decir que la última bendición, por decirlo así, de nuestro Dios, la estaba perdiendo porque su hijo estaba muriendo. Su hijo había muerto. Hermanos, y aunque ciertamente la aflicción es muy dolorosa, es muy fuerte, es muy difícil de llevar, hermanos, en esos últimos días, en esos últimos meses, hemos visto partir a una cantidad increíble, una cantidad importante de hermanos en Cristo. Algunos que a lo mejor no los conocíamos, o quizás sí, pero creo que no me van a dejar mentir acerca que cuando vemos que un integrante del cuerpo de Cristo entra al descanso, aún y en medio de las promesas en las cuales nosotros podemos desarrollar nuestra fe, duele, hermanos. Duele ver partir a un ser querido. Duele ver cómo un integrante del cuerpo de Cristo entrega su vida o deja su vida y entra en este proceso de sueño. Es muy doloroso, es doloroso. Si es doloroso para el cuerpo de Cristo, ¿cuánto más para la familia? Es un momento muy, muy difícil que la iglesia en estos últimos meses ha vivido. Hermanos, y sin embargo, la palabra del Señor nos enseña a que debemos de seguir confiando en el Señor. Dios hace su voluntad. Dios está haciendo su voluntad de una manera que a lo mejor nosotros no la entendemos, no la comprendemos, pero tenemos que vivir confiados. Lo que podemos mencionar de la actitud de Elías, hermanos, es también algo que debemos nosotros de imitar. Pero me estoy saltando la parte de la reacción de la mujer que está perdiendo a su hijo, porque es una reacción hasta cierto modo normal en las personas, quizás de reclamo, de, oye, ¿por qué si aún y con todo lo que estoy haciendo, mi hijo ha muerto? ¿Por qué Dios permite que mi hijo muera? Quizás nos hemos hecho también una pregunta a nosotros, ¿por qué Dios ha permitido que entremos en enfermedad? Y la respuesta es que no la sabemos, no sabemos, pero sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien, como lo menciona el libro de Romanos, el versículo 28 del capítulo, a ver si no me equivoco. Ayúdenme con Romanos, hermanos. Capítulo 8, versículo 28, hermanos. Y sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, lo que estamos viendo en este relato está dentro de los propósitos de nuestro Dios. Lo que está ocurriendo a nuestro alrededor está dentro de lo que Dios quiere hacer algo con su iglesia. Sería un error también decir que Dios está castigando o incluso que le echemos la culpa al diablo también de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. No sabemos a ciencia cierta el por qué están pasando las cosas. También podríamos decir que es por consecuencia del pecado de la humanidad, pero lo que sí sabemos, hermanos, es que todas las cosas nos ayudan a bien. Que todas las cosas tienen un propósito de parte de nuestro Dios.
En el caso de este relato que estamos viendo, hermanos, podemos aprender como algo a reflexionar, hermanos, que cuando hay necesidad, hermanos, es nuestra obligación insistir a Dios por una respuesta. Vemos, hermanos, en el versículo 19 del capítulo 17 de Primera de Reyes, que Elías toma al niño muerto, lo toma, lo abraza y se lo lleva a un lugar aparte, y ahí empieza a clamar a Dios. Pero lo que me llama mucho la atención es lo que menciona en el versículo 21. Y se tendió sobre el niño 3 veces. Y clamó a Jehová y dijo nuevamente. Y yo estoy convencido, hermanos, de que la oración de Elías no solamente la realizó una vez, en ese preciso momento, hermanos, sino que la realizó varias veces. Y tomemos como referencia en que Elías se reclinó al niño 3 veces. Estamos hablando, hermanos, de la insistencia de Elías por una respuesta de parte de nuestro Dios. Hermanos, durante esta pandemia hemos clamado innumerable ocasión de veces a Dios porque el Señor detenga esta contingencia. Ha sido incansable las oraciones. Ahora, hermanos, eso nos debe indicar que debemos dejar de orar de ninguna manera. Al contrario, orar más y más a Dios para que Él tenga misericordia de la tierra, tenga misericordia de cada uno de nosotros, tenga misericordia de su pueblo. Si Dios no ha dado una respuesta como nosotros la esperamos, bendito sea Dios. Eso no quiere decir que no nos está escuchando. Al contrario, Él está alrededor de su pueblo. Y también tenemos que comprender que muchas veces la respuesta que Dios da es no. Aún cuando no recibimos lo que esperamos de Dios, aún así tenemos que darle gracias a nuestro Dios porque Él nos escucha y porque Él está haciendo su voluntad en nosotros. La insistencia de Elías, hermanos, tuvo como consecuencia que Dios escuchara su voz. Dice el versículo 22, Jehová oyó la voz de Elías. Hermanos, ¿será hoy? ¿Será mañana? No lo sabemos, pero de que Dios responde, de eso no tiene que haber la menor duda, hermanos. Dios responde. Dice, Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Hoy rogamos, hermanos, porque la fe de muchos de nosotros o de muchos de los hermanos alrededor de la República que se ha visto afectada por esta pandemia o por la pérdida de un ser querido, pues se ha visto debilitada, se ha visto afectada, pero nosotros oramos para que el Señor les dé nuevas fuerzas a todos esos hermanos, pero también a nosotros. Que el Señor regrese o dé un espíritu fresco, renueve nuestras fuerzas en cada uno de nosotros. Lo que Dios hace, hermanos, y lo que Dios está haciendo en nosotros, en su pueblo, tiene el propósito de que conozcamos más de su presencia. No creo que podamos decir, o sea, no creo que el Señor no haya hecho algo
grande en nuestras vidas durante esta pandemia. Por supuesto que Dios ha guardado de nosotros en estos tiempos de confinamiento, nos ha cuidado, nos ha fortalecido, nos ha sustentado, hermanos. Y eso es solamente una prueba de que Dios está con nosotros, de que nuestro Dios es un Dios amoroso. Pero también lo que ocurre a nuestro alrededor, hermanos, sirve para que creamos que Dios cumple su palabra, que Dios cumple sus promesas en nosotros. Hemos cantado al principio que aunque las nubes se tornen oscuras, se tornen grises, aunque caiga lluvia, aunque haya tormenta, podemos decir que Dios nos sigue sosteniendo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, que Él nos ha sostenido tanto en sequía como en tormenta, tanto en desierto como en mares. Dios ha estado con su pueblo, hermanos, tanto en la salud como en tiempos de pandemia. Dios ha estado con su pueblo, hermanos. Nuestras vidas están en las manos de nuestro Dios. Así como Elías abraza a este niño, dice que lo pone en su regazo, lo abraza de una manera fuerte, hermanos, que podamos creer que Dios está abrazando a su pueblo en esta noche. Y quiere darnos vida, quiere renovar nuestras fuerzas, quiere mostrarnos su cariño, mostrarnos su amor, mostrarnos su gracia, mostrarnos su misericordia, hermanos. ¿Cuál debe de ser nuestra oración en esta noche? Si es que nos hemos sentido, como lo mencioné al principio, si nos hemos sentido sin aliento, sin vida, desanimados, sin fuerzas, ¿cuál debería de ser la oración, hermanos? Quisiera que veamos Salmo 51. El versículo 10, en su segunda parte, bueno, todo el versículo 10 y al versículo 12, hermanos. Vean lo que dice, hermanos, esta porción de la palabra. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Pero la parte que quisiera que resaltemos es lo que menciona en la segunda parte del versículo. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. Y lo que dice después, hermanos, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme al gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Hoy, más que nunca, hermanos, tenemos que pedirle a Dios que renueve nuestras fuerzas, que renueve nuestra vida, que nos dé sustento para poder seguir soportando esta adversidad, que podamos seguir adelante en medio de esta pandemia. Es mi oración, hermanos, para que todos podamos seguir confiando en que el Señor está con su pueblo en medio de esta pandemia, que el Señor está con nuestras familias en medio de esta tribulación o en medio de esta aflicción que estamos atravesando. Que podamos asumir también una responsabilidad de orar a Dios más y más. No solamente por nosotros, sino también por aquellos que están atravesando, quizás al igual que nosotros, o quizás mucho mayor, la aflicción
que pudieran estar pasando nuestro prójimo. Les invito, hermanos, a que hagamos una oración a Dios en esta noche. Que con humildad podamos reconocer nuestra necesidad de Dios para que el Señor renueve nuestras fuerzas. Pongamos nuestra vida en las manos de nuestro Dios. Oremos a nuestro Dios, hermanos. Bendito Padre, que moras en las alturas de los cielos, elevamos, Señor, esta oración delante de ti, agradeciéndote, Señor, que hasta el día de hoy sigas estando con nosotros. Tu misericordia no ha faltado para con ninguno de tus hijos. Damos testimonio de ello, Señor. Pero te rogamos que sigas haciendo tu obra en todos tus hijos. Que nos abraces de tal manera que podamos sentir el calor de tu presencia. Renueva nuestras vidas, Señor. Danos fuerza. Que podamos, Señor, sentir en medio de nuestra necesidad tu amor. Acompáñanos, Señor, en nuestro caminar y que podamos, Señor, entender que tú estás obrando. Quizás de una manera que no comprendemos, pero tú estás obrando. Que nuestra fe, más que debilitarse, siga aumentando en medio de esta pandemia. Pero si en alguna ocasión nos hemos sentido débiles, ya sea por la enfermedad o por alguna otra situación, te rogamos, Señor, que renueves tu espíritu en cada uno de nosotros. Te suplicamos todo esto, Señor, creyendo que tú estás con nosotros. Y suplicamos todo esto, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén.